Bien, se encuentra en Hechos 12, versículo 4 y 5 dice: Después de arrestarlo, Herodes metió a Pedro en la cárcel, donde estaba vigilado por 4 grupos de soldados, de 4 soldados por grupo. Pensaba presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. ¿Sí? Bueno, sabemos que Pedro fue uno de los discípulos, uno de los primeros discípulos que el primero que se levantó, por decirlo así, a predicar, a llevar las buenas noticias, ¿sí? Después de que el Señor se fue, Pedro fue uno de los primeros que tomó, que tomó la palabra, ¿sí? Que fue el que llevó el Evangelio. Y bueno, y acá lo vemos en una situación totalmente diferente, en una situación donde él estaba encarcelado, donde lo habían llevado preso, ¿sí? Y no solo así, sino que dice que habían 4 grupos de soldados de 4 personas por grupo, ¿sí? No eran poquitos, eran bastantes. Y dice que aún así, él estando encarcelado, la iglesia seguía orando por él, seguían clamando, seguían pidiéndole a Dios por la vida de este varón, de este hombre. Y yo me identifico mucho en esta palabra, porque es lo que, les cuento un pequeño testimonio mío, que es lo que Dios hizo en mi vida, en mi familia. Yo cuando hace 3, 4 años más o menos que estoy en el ministerio, que estoy en el camino del Señor, y yo estaba en la misma situación que Pedro en este momento, en esta palabra que estamos leyendo. Yo estuve, antes de conocer al Señor, tuve una vida que gracias a Dios he cambiado mucho. Una vida en la que mi vida era sin sentido, no tenía un futuro, que eso es lo más tremendo, no tenía un futuro. Todo lo contrario, mi vida era cotidiana, o sea, era repetitiva. Yo trabajaba de lunes a viernes, en el que en el que el Señor se apareció en mi vida, llegó a mi vida, sin saber yo buscarlo, sin saber que Él estaba. El Señor se presenta a mí. Y hay algo que yo quiero rescatar del 5, que dice que la iglesia seguía orando a Dios por él con mucho fervor. Yo reconozco que el Señor usó personas para que oraran por mí, así como usó por personas para que oraran por tu vida, porque no conocíamos al Señor. ¿Cómo nosotros podíamos buscar a Dios, pedirle, si no lo conocíamos? ¿Sí? Y sabemos que Pedro tuvo después de este desenlace, tuvo un milagro tremendo, uno de los milagros más extraordinarios que para mí me bendice muchísimo. Y yo creo que Dios eso es lo que ha hecho con nosotros también. Dios en su momento, cuando nosotros no sabíamos cómo buscarlo, cómo llamarlo, cómo conocerlo, Él usó personas para que oraran por nosotros, así como oraron por Pedro. Yo agradezco a Dios por las personas que oraron por mí, sin haberlo conocido, sin habérselos pedido yo, porque yo no sabía que se podía hacer eso. Y Dios usó a estas personas. Y hoy es el turno de esta generación. Es nuestro trabajo, es nuestro deber. Y debemos hacerlo con todo nuestro corazón. Porque para eso estamos siendo llamados, para eso fuimos llamados nosotros. Para salvar la vida de aquellos jóvenes que no conocen a Cristo. Así que yo te invito en esta noche, en este día, en la hora que vos lo vayas a ver al video de que vos busques a Dios, que no te olvides que fuiste llamado para salvar. Fuimos llamados para rescatar las almas, para rescatar a aquellos jóvenes que no tienen el conocimiento, que no saben cómo pedir. Nosotros fuimos llamados para eso. Pedro era una persona importante. ¿Por qué? Porque estuvo con Jesús. Pero si estas personas no hubiesen orado por Pedro, quizás le hubiera sido más difícil a él en ese momento. Pero Dios
toma a personas que no conocemos para que oren por nosotros. Y este es el momento de que nos dejemos usar por Dios para orar por aquellos jóvenes que no conocemos, y que esos jóvenes, cuando conozcan a Dios, van a seguir haciendo lo mismo que nosotros, que lo que una vez hicieron por nosotros. Así que te invito a que sigas buscando a Dios, que sigas clamando a Dios por aquellos jóvenes nuevos, ¿sí? Para que ellos lleguen al llamado, al propósito que Dios tiene para sus vidas. Así que bueno, hasta aquí fueron mis palabras y espero que haya sido de bendición. Los bendigo un montón y bueno, bendiciones para todos.